No cabe duda que a nadie le gusta que le cuenten el final de la película, porque no es la película de tu vida. Pero todos quisieran saber cómo terminarán los días o qué es del futuro, en lo que a ti te atañe, en lo que a ti te corresponde. Esta es la razón también porque tuve un maestro que hace muchos años me decía: oye, no envidies a nadie. La etimología del vocablo implica que no solamente quieres o deseas lo que tiene en ese momento, sino que incluso cómo terminará sus días. Y eso no lo conoces, de pronto será terrible. Pero para aquellos que estamos inscritos en el libro de la vida del Cordero, claro que sí queremos saber cómo terminarán las cosas, y de hecho sabemos que estas terminarán para bien, porque el juicio ha sido dado a los santos del Altísimo. Y es la razón por la cual la lección de escuela sabática de esta semana se ha titulado Imágenes del Fin. Y me encuentro en el Antiguo Testamento, en el libro de Daniel, en el capítulo 7 y el verso 22. Y la palabra de Dios dice: hasta que vino el anciano de días y se dio el juicio a los santos del Altísimo. Llegó el tiempo y los santos recibieron el reino. Qué interesante saber de que aquellos que tienen su nombre escrito en el libro de la vida del Cordero, los que ya no viven ellos, sino que vive Jesús en su lugar, tienen todos a favor y sabrán y saben desde ya que recibirán el reino. La lección de escuela sabática de esta semana se ha centrado en dos ejemplos. Uno, en la vida de Jonás como un mensajero de Dios para el tiempo del fin de la ciudad de Nínive, y también otro sobre la caída de Babilonia y cómo entra Ciro como liberador, el rey de los medos y de los persas que conquistó a los caldeos y posteriormente liberó al pueblo de Israel para que regresaran a Jerusalén. Iniciemos un breve análisis de cuál es la posición de Jonás, que rehuía, porque tuvo temor, tuvo miedo, rehuía a cumplir con su misión. Y para eso, vayamos entonces al libro de Jonás, y estoy siempre en el Antiguo Testamento, en el capítulo 1 y el verso 9. Y dice la palabra de Dios que Jonás, cuando se le pregunta: oye, ¿de dónde vienes? ¿Quién eres tú? Él respondió: soy hebreo. Obedezco a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Es interesante que pongamos atención el hecho de que Jonás se detiene a describir exactamente a qué Dios es el que él está siguiendo de entre tantos que hay. El único cuya característica no puede ser imitada, no puede ser suplantada por ningún otro, porque todos los demás son creados. Este no, este es creador, siempre ha estado. Y pareciera entonces que los marineros que le acompañaban tenían conocimiento del Dios creador, porque contestan ellos en el verso 10: ¿por qué has hecho esto? Ellos sabían que huían de la presencia de Jehová, y realmente sabían de que sí era un hecho real, de que le existía y tenía poder aquel que era creador de los cielos y de la tierra. Esto me lleva a un mensaje que es el que se encuentra en Apocalipsis en el capítulo 14, el mensaje que caracterizará al pueblo de Dios del tiempo del fin, aquellos que son miembros de un pueblo cuya ciudadanía está en el reino de los cielos y su nombre sí está inscrito en el libro de la vida del Cordero. Dice la palabra de Dios en Apocalipsis, estoy en el capítulo 14 y el verso 7, diciendo a gran voz: obedezcan a Dios, denle gloria, la hora de su juicio ha llegado, y establezcan una relación íntima, clamen solamente a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y la fuente de las aguas. Es que hay otro que pretende ocupar el lugar que le corresponde a Dios, pero también es criatura. Sigue diciendo en el verso 8, ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. El mensaje es apremiante porque está, en primer lugar, está describiendo una situación real. Ha caído Babilonia. ¿Y qué con esto? ¿Cuál es la razón por la cual ha caído Babilonia? Esto nos lleva a considerar entonces el capítulo 18 y el verso 2 de Apocalipsis. Clamó con voz potente: ha caído la gran Babilonia y se ha hecho, esta es la razón, se ha hecho habitación de demonios, guarida de todo espíritu inmundo, albergue de toda ave inmunda y aborrecible. En otras palabras,
le ha dado la espalda por completo a tener una relación íntima con el Creador del universo, aquel que viene en gloria. Verso 3. Todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación. Los reyes de la tierra han fornicado con ella, han establecido una relación íntima con ella. Dice la palabra de Dios, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites. Así que, verso 4, salid de ella, pueblo mío. Atención, veamos este punto. En primer lugar, la connotación de salir se refiere, en otras palabras, a no establecer una relación íntima con el estilo de vida, con los hábitos de este mundo, pues al fin y al cabo, a la luz de Filipenses capítulo 3, verso 20, nuestra ciudadanía no está aquí en este mundo, sino que está en el reino de los cielos. Allá está nuestra morada. Por lo tanto, salid de ella. Pero tome nota de que el verso está especificando en el 4, pueblo mío. No es una invitación general, es una invitación específica. Lo que sucede es que con los otros ya se ha roto esa relación íntima. Así que todos aquellos que tienen una relación íntima conmigo, dice el Creador, vamos, dejen de una vez por todas, dejen de estarse relacionando, salgan de ahí. ¿Por qué? Porque ha llegado el momento de que se pongan las cosas en su lugar. Es que el juicio dado a favor de ustedes. El llamado es entonces a salir específicamente para su pueblo. En esa connotación, en ese intervalo, en el ínterin del mensaje en donde está anunciándose en el capítulo 16, el anuncio de temer a Dios, de volver a establecer una relación íntima con el Señor. ¿Por qué? Porque Babilonia ha caído, dado que ha tomado una decisión total de romper una relación íntima con Dios. Ese mensaje, ese llamado, lo que está buscando es de que aquellos que todavía no han tomado una decisión, finalmente le abran la puerta del corazón a Jesús, el que está tocando, y le pide que le deje entrar, porque quiere ser familia. ¿Ves tú cuál es la relación? En ese tiempo de gracia, tú estás listo todavía para que, si no has tomado una decisión a favor del Señor, lo hagas, y entonces como consecuencia rompas toda relación con este mundo y veles, porque tu nombre se ha inscrito en el libro de la vida del Cordero, los que conforman ser ciudadanos del reino de los cielos. Es interesante el hecho de que este arrepentimiento me lleva también al contexto anterior, hace muchos años atrás, para la toma de Jerusalén. Dice la pluma inspirada, ni un solo cristiano pereció en la destrucción de Jerusalén. Cristo había prevenido a sus discípulos, y todos los que creían en sus palabras esperaron atentamente las señales prometidas. Cuando viereis a Jerusalén cercada de ejércitos, había dicho Jesús, sabed entonces que su destrucción ha llegado. Entonces los que estuvieren en Judea huyan a los montes, y los que en medio de ella váyanse. Lucas capítulo 21. Qué gran mensaje en verdad es predicar en lo que queda aún el tiempo de gracia, el tiempo de misericordia. Esa enorme responsabilidad que cae sobre aquellos que, estableciendo una relación íntima con el Señor, se les da una trompeta para que anuncien que Jesús muy pronto volverá. Sí, salimos como mensajeros, como miembros del pueblo de Dios del tiempo del fin, como ciudadanos del reino de los cielos, a anunciar que Jesús pronto volverá a los moradores de la tierra. Recuérdate, tu morada no está aquí. Tú no eres morador de la tierra, tu morada está en el reino de los cielos. Y mientras dure ese tiempo de gracia, hay espacio entonces para poder romper esa relación íntima con el mundo. Una vez termine el tiempo de gracia, puedo decir con absoluta certeza y fe en el Señor Jesús, que ni un solo cristiano perecerá en la caída de Babilonia. Y como pocas cosas vale la pena aprender en la vida, y esta es una de ellas, vuelvo a repetirlo, una vez haya concluido el tiempo de gracia, ese tiempo de oportunidades en la cual debemos, imbuidos del poder del Espíritu de Dios, anunciar que Jesús pronto volverá y que es la única opción de salvación y de vida eterna, ni un solo cristiano perecerá en la caída de Babilonia. ¿Quiénes entonces no se librarán de esta destrucción? Vamos entonces al caso del ejemplo de Ciro. En Esdras,
La palabra de Dios dice, estoy ahora en el Antiguo Testamento de nuevo, estoy en Esdras, en el capítulo 7 y el verso 13. Tome nota de algo interesante que sucedió. Dice la palabra de Dios, por mí es dada la orden, está hablando Ciro, que todo aquel en mi reino, del pueblo de Israel y de sus sacerdotes y levitas, que quiera ir contigo, le dice a Esdras, a Jerusalén, vaya. Ciro se presenta, bueno, sí, ya sabemos en la historia de que hubo un desvío del río Éufrates para poder entrar entonces a conquistar a los caldeos. Pero el punto es de que hay una oportunidad para poder regresar. Y la pregunta es, ¿quiénes regresan? ¿Quiénes están dispuestos a regresar? Esdras, estoy en el capítulo 8 y el verso 15. Dice Esdras, los reuní junto al río que viene de Ahava, y acampamos allí 3 días, y habiendo buscado entre el pueblo y entre los sacerdotes, no hallé allí de los hijos de Leví. Atención, apreciados amigos y hermanos, qué punto más importante. En la esclavitud que tuvieron los hebreos en Babilonia durante 70 años, según lo había profetizado Jeremías en el capítulo 25 del verso 11, durante 70 años se hacen tantas cosas. Hay todo un patrimonio, bueno, tú llegas a tener nietos, etc. ¿Quién al cabo de los 70 años dice, bueno, en el caso de Daniel tenía ya 87 porque entró siendo un adolescente? ¿Quién a sus 87 años dice, no, los dejo todo y vamos de regreso porque voy de regreso a casa? Porque estoy consciente que a pesar de que han sido 70 años los que he estado aquí, esta no es mi ciudad, aquí solamente he estado de paso, soy un peregrino, voy de regreso a casa. Sin embargo, durante 70 años parece que el mundo ha atrapado con sus bienes, con su patrimonio, con todo aquello que tú has trabajado acá, te ha atrapado y atrapó a algunos, incluyendo a los dirigentes religiosos del pueblo de Israel, a los levitas. Y esto me lleva a considerar entonces lo que le escribe Pablo en 2 de Timoteo, en el capítulo 3 y el verso 5. Si me acompañan ahora, entonces estoy en el Nuevo Testamento. Y dice la palabra de Dios en 2 de Timoteo. Es un punto bastante importante el que vamos a leer en este instante. Ya lo hemos mencionado en algunas ocasiones. Dice la palabra de Dios en 2 de Timoteo, estoy en el capítulo 3 y el verso 5. En el tiempo del fin, hablando acerca de los caracteres de los hombres en los postreros días, el verso 5 señala, tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Apreciados amigos y hermanos, solemnemente, una vez más, en el nombre del Señor Jesús, pon tus ojos en Cristo. No los pongas en el pastor, no los pongas en el primer anciano, en el consejo de ancianos, en los directores de los diferentes departamentos de la iglesia. Específicamente la relación no tiene un intermediario. El único intermediario entre Dios y el hombre es Jesucristo, nuestro Salvador. Así que pon tus ojos en Cristo. Él es el que no te va a fallar. Él es el único que te puede servir de referencia para poder llegar a la eternidad. Porque el Espíritu que tiene Jesús es el Espíritu que debe de habitar en tu corazón para que volvamos a ser imagen y semejanza del Creador. ¿Quiénes se librarán entonces? Todos aquellos que tengan su nombre escrito en el libro de la vida del Cordero. La palabra de Dios dice, salid de ella, abandonar entonces un estilo de vida, esa relación, esa intimidad con el mundo. ¿Por qué? Porque somos ciudadanos del reino de los cielos. Allá está nuestra morada, según Filipenses capítulo 3, verso 20. Y comparto con ustedes otro texto. Pero en aquel día, así como sucedió en tiempo de la destrucción de Jerusalén, el pueblo de Dios será librado, porque serán salvos todos aquellos cuyo nombre esté inscrito en el libro de la vida. Apreciados amigos y hermanos, Dios no destruye a nadie. La pluma inspirada en Conflicto de los Siglos, en la página 35, primer párrafo, señala, así como le sucedió antiguamente a Israel, los malvados se destruirán a sí mismos, perecerán víctimas de su iniquidad. Debido a su vida pecaminosa, los hombres se han apartado tanto del Señor y tanto han degenerado su naturaleza con el mal, que la manifestación de la gloria del Señor es para ellos un fuego consumidor. Estamos en un punto en el cual quizás los conflictos de hoy en día que se están llevando a cabo en el mundo
te tienen un poco preocupado, pero vamos, nada, no temas, no desmayes. Yo soy Jehová tu Dios que estará contigo por donde quiera que fueres. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente, y caerán 1000 y 10,000, pero a ti no llegarán, porque aunque acampe un ejército alrededor tuyo, a ti no llegará. Mira, abre tus ojos, son más los que están de nuestro lado. Si todo lo puedo en Cristo que me fortalece, Él conmigo, ¿quién contra mí? Es que Jehová es mi pastor, y por lo tanto, nada me faltará. No importa los acontecimientos en que se desborone este mundo, hay un pueblo, un remanente, una pequeña manada que es considerada por el Señor como la niña de sus ojos, que nos lleva grabado en las palmas de sus manos porque tiene contado hasta el último de los cabellos. Anunciamos entonces lo que creemos, somos salvos para salvar, y es la razón por la cual de regreso a casa podemos estar convencidos de que vamos de regreso a nuestra morada, que nuestra ciudadanía nunca fue en este mundo, porque allá, como siempre hemos sido reconocidos como hijos de Dios, volveremos entonces a ser imagen y semejanza del Creador.